¿Lo tenemos, amada iglesia? Aleluya. Juan 19, quiero leer el verso 17, 18 y 19. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, la compartimos para poder disfrutar todos de la palabra del Señor. Libro de Juan, capítulo 19, el verso 17 lo leemos y lo hacemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el verso 17: y él, ¿de quién está hablando? De Jesús. Cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Oiga lo que Juan dice: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, y todos a una sola voz decimos: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Cómo decía ese título? ¿Lo podemos volver a decir? Oramos al Señor. Hermano Luis pasa y nos dirige en la oración, y todos le pedimos al Señor que nos hable. Gloria a Dios, oramos por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por este momento tan especial, Señor, que nos disponemos, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, para escuchar tu bendita palabra, poderosa palabra, que sabemos que hoy tú me hablarás, Señor, tú le hablarás a tu pueblo de una manera especial, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Los grandes se pueden sentar, los niños pueden salir por esta puerta. Gloria al Señor. Allí le crucificaron, es el título del mensaje. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Santa Cecilia de Heredia, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: lunes, culto de oración; miércoles, culto de enseñanza; y jueves, culto de caballeros y damas a las 7 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 5 p.m. Y los domingos con nuestros cultos evangelísticos a las 8 y a las 10:30 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados del Centro Comercial San Francisco de Heredia, 400 metros sur. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Allí le crucificaron, es el título del mensaje. ¿Cuál es el título? Allí le crucificaron. Amén, aleluya. Le decía a los hermanos de las 8 que todavía el día de hoy, amén, aleluya, mucha gente paga miles de dólares para viajar allá y preguntan cuando llegan allá, ¿dónde lo crucificaron? Amén. Hay un lugar específico, aleluya, pero quisiera predicar, allí lo crucificaron. En el año 325 después de Cristo, hubo una reunión, hermanos, aleluya, en una ciudad llamada Nicea, lo que ahora es Turquía. Se reunieron aproximadamente 318 líderes eclesiásticos de diferentes denominaciones, hermanos, aleluya. Y el fin de esa reunión, amén, era poder resolver una controversia que se ha dado, y aún en el día de hoy muchas veces se escucha, sobre cuál era exactamente la naturaleza de Cristo. ¿Cuál era la naturaleza, la exacta naturaleza de nuestro Señor Jesucristo? En eso habían un montón de hombres, 318, y varios de ellos comenzaron a opinar sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer solamente una de uno de los que dijo, pero hay muchas.
un hombre llamado Arrio enseñaba, amén, ahí en esa reunión, pidió la palabra y él comenzó a enseñar. Jesús solo era una criatura. Él solamente fue criado por Dios. Él no era el Hijo de Dios. Él no tenía el poder para cambiar la humanidad. Y comenzó a dar su opinión. Amén. Y así se comenzaron a levantar otros dando su opinión de cuál era la naturaleza exacta de Jesús. Luego, aleluya, llegó un momento que en el concilio de esa reunión en Nicea, alguien se puso de pie, amén, aleluya, y dijo: vamos a aclarar algo aquí entre nosotros. Y hoy lo vamos a aclarar. ¿Cuántos están de acuerdo? Dijo alguien: vamos a aclarar algo. De hoy en adelante va a haber un credo, dijo este hombre, un credo de Nicea, así lo nombraron, el cual va a decir, desde hoy en adelante, creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Creemos en un Señor Jesucristo como el Hijo de Dios engendrado, como el unigénito del Padre, un Dios verdadero, un Dios verdadero, un Dios verdadero, que para nosotros los humanos, sin Él no habría salvación. Él se hizo carne por nosotros, dijeron allí. Se hizo humano, sufrió, resucitó al tercer día y vendrá a juzgar los vivos y los muertos. Todos allí en esa reunión dijeron amén. No sé por qué hoy aquí se quedan como... Les voy a dar solo una oportunidad. Queda escrito, quedó escrito en ese concilio, que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso. Creemos en su Hijo. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu. Creemos en el fuego de Dios. En un Dios verdadero, que para nosotros los humanos, sin Él no habría salvación. Se hizo humano, sufrió, murió, resucitó al tercer día y vendrá a juzgar los vivos y muertos. Ahora sí les creo. Pero escuché esto. Todavía no habían sellado la carta. Porque al final, antes de que todos firmaran, se dijo esto: también los participantes en esta reunión hoy, todo aquel que esté en contra de lo que hemos dicho, sea anatema. Todo aquel que no crea que Jesucristo es el Señor, sea anatema. ¿Y sabe qué hicieron los que estaban ahí? La mayoría, menos los que tenían fueron y firmaron. Y hoy a eso se le llama el credo de Nicea. Pero es maravilloso, porque nosotros, aleluya, no necesitamos del credo de Nicea. Porque Juan en el capítulo 1 dijo: y era el verbo, y el verbo era Dios. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creemos? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Ahora, cuando vamos a este capítulo 19, el verso 18, es de mucha importancia, amén, aleluya, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Su crucifixión, hermanos, se registra, alabado sea el nombre del Señor. Pero hay algo que resalta en estos 3 versículos, y es que Juan da a entender fuertemente, amén, que Jesucristo lo crucificaron. Y él dice: allí le crucificaron. Para Juan, hermanos, aleluya, en aquel momento, él no da muchos detalles,
de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sufrimiento. Muchas veces hemos escuchado predicaciones, hemos leído en los evangelios, en los profetas, alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí Juan no buscaba el jugar con las emociones, describiendo los horrores de que Jesús experimentó antes y durante su crucifixión en la cruz. Juan no lo hace por dos razones. La primera es que Juan sabía que en aquel momento toda aquella ciudad ya habían visto, amén, a otros morir en la cruz del Calvario. Ya Juan sabía, hermanos, aleluya, cuál era la política que tenía el ejército romano. Que todo aquel que cometiera un error y no fuese romano tenía que ir a la cruz. Entonces Juan, hermanos, aleluya, hace a un lado todo esto, hermanos, aleluya, ya que muchos habían experimentado, habían visto a otros morir en la cruz del Calvario. Entonces Juan no da mucha explicación. La única diferencia que había en los que morían en ese tiempo en la cruz era una, que aquellos habían muerto porque habían hecho mal, pero Jesucristo estaba muriendo sin haber cometido pecado alguno. Esa era la diferencia, hermano. Amén. Que Él se estaba entregando por amor, alabado sea el nombre del Señor. Tanto así que aquellos dos ladrones que dice Juan que estaban a su lado, uno, aleluya, nunca pudo admitir, amén, aleluya, y el otro sí se dio cuenta. Y lo decía un día de estos que estábamos en el retiro, en el estudio que estaba dando, cómo este ladrón se dio cuenta que Jesucristo iba a estar en su reino. ¿Quién se lo dijo? ¿De dónde lo aprendió? Alabado sea el nombre del Señor. Pero él lo dijo: por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, alabado sea. Y el Señor, que es grande en misericordia, le dijo: de hoy, amén, te prometo, en palabras mías, a partir de hoy te prometo que vas a estar en mi reino, porque todo aquel que se arrepiente obtiene misericordia y perdón de Dios. ¿Cuántos decimos amén, aleluya? Y aquel hombre recibió el perdón de Dios. Ahora, cuando Pilato interroga a Jesús, llega a la conclusión de que Jesús no era una amenaza para Roma. Él llega a la conclusión, hermanos, aleluya, porque se hablaba de que él era rey. Entonces Pilato, el problema de Pilato era, aleluya, perder mi reino, que alguien me quite mi lugar, alabado sea el nombre del Señor. Y ese es, hermanos, el principio, amén, aleluya, de Satanás, que el Señor lo reprenda. Hacerle creer al hombre, hermanos, aleluya, que no puede perder su puesto, su cargo y qué sé yo. Y llega a la conclusión Pilato de que habían llevado a alguien, hermanos, aleluya, solamente por una disputa religiosa, de que no había de qué acusarlo, de que Jesús no había hecho nada malo. Entonces Pilato se dio cuenta que todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento era por puras cosas religiosas. Ahora manda a azotar a Jesús. Pilato lo que dijo fue: lo voy a azotar. Y entonces los religiosos, al verlo herido, no van a querer ir más allá y crucificarlo. Eso fue lo que Pilato pensó. Entonces lo manda a azotar. Pero luego, hermanos, aleluya, Pilato, después de que ve a Jesús sangrando, amén, entonces lo trae afuera donde estaba todo, hermanos, los religiosos, los publicanos, los fariseos. Sabe que en aquel momento habían 4 religiones muy fuertes, pero de las cuales, hermanos, de esas 4, la que se ensanchó en crucificar a Cristo fueron los fariseos. Fue la que dijo: vamos a llegar hasta el final. Nunca se dieron cuenta que estaban, hermanos, señalando a alguien que era inocente, y ellos dijeron: llego al final. Y fueron los fariseos. Los demás grupos religiosos en algún momento desistieron, se fueron dejando, aleluya, pero los fariseos fue los que ellos dijeron: vamos a llegar al final. Pilato trae a Jesús, amén, en una condición de humillación, y él pregunta delante de toda la gente: ¿qué delito hay en este hombre? Pero esta expresión de Pilato era: ¿qué pueden ver en él? Véalo,
No tiene poder para hacer daño. Este hombre en esa condición, mire, ¿qué mal puede hacer? Él no tiene poder. Él no tiene fuerza. Yo no creo que se pueda levantar. Ustedes lo quieren crucificar y véalo, ya con esto, ya él no puede hacer nada. Pilato lo estaba humillando. Pilato, hermanos, se estaba burlando de él, como diciendo, mírenlo, le tienen miedo a este hombre. ¿Qué puede hacer? Sin darse cuenta, alabado sea el nombre del Señor, lo que estaba pronto a ocurrir. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo la gente? Los fariseos pidieron que Jesucristo fuese crucificado. Porque llega un momento donde dice la palabra del Señor que les da a escoger entre Barrabás y a Jesús. Usted sabe que Barrabás significa, hermanos, aleluya, hijo de padre. Estaban dejando libre a un hijo de padre para crucificar al hijo del padre. Tremendo. Entonces todos piden, no, suéltenos a Barrabás, entréganos a Jesús. Los fariseos siguieron en aquella misma situación. Esto trajo, hermanos, tranquilidad a Pilato y preguntó, ¿quieres que suelte al rey de los judíos? Amén. Todos respondieron a Barrabás. Pero el tema del reinado aún no terminaba. En aquel tiempo había una costumbre y era, aquel que vaya a la cruz, hay que hacer una tabla y poner por qué está yendo a la cruz. Entonces hacían una tabla de madera y ponían, por borracho. Alguien pasaba, ese está ahí por borracho. Por chismoso, sí, ese está. No tenían que preguntar. Por avaro, por blasfemo, por ladrón. La gente pasaba y veía el rótulo y decían, uy, ese está por ladrón. Pero ahora hubo una sorpresa. Pasaban viendo y decía, ladrón. En el centro, rey de los judíos. En el otro lado, ladrón. La gente se sorprendía. ¿Por qué? Él, siendo rey, lo están crucificando. Esto se está bien, ladrón. Ellos nunca habían visto que a un rey lo crucificaran. Y estaba estudiando yo que hasta el día de hoy no ha habido otro rey que sea crucificado. Los reyes han muerto en una pelea, han muerto en una batalla, han muerto por una enfermedad, pero no ha habido un solo rey que lo crucifiquen. Al único rey que han crucificado es a nuestro rey, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso trajo conmoción, en cierta manera, de que a un rey lo crucificaran. Y se preguntaban, ¿por qué crucificaron a un rey? Aunque la mayoría, hermanos, aleluya, ya lo sabía. Ahora, Jesús fue al madero. Estando allí, declaró, consumado es. Se había consumado el plan divino de Dios para la humanidad, para usted y para mí. ¿Cuántos decimos amén? Estaba consumando las profecías. Se estaba consumando lo que dice la palabra, siervo que libertaría a su pueblo. La promesa hecha a Abraham, que por medio de Abraham serían bendecidas todas las familias, se estaba dando en aquel momento. La promesa a David, que un hijo se sentaría en su trono, se estaba cumpliendo. Todas las promesas y muchas, amén, aleluya, se estaban dando en la cruz del Calvario. Por eso Jesús muchas veces dijo, es necesario que se cumpla la palabra. Ahora, la otra razón por la que Jesús murió, para quitar los pecados suyos y míos. Si fuéramos a uno de los capítulos más atrás, encontraríamos a Juan el Bautista declarando, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sería una ofrenda, hermanos, aleluya, por el pecado que se ofrecía una vez y para siempre. En otras palabras, Jesús moriría
no solamente por el pueblo judío, sino, hermanos, aleluya, por usted y por mí. ¿Cuántos le damos gracias al Señor por esa misericordia? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Pilato declaró delante de la multitud: he aquí vuestro rey. Era el día, hermanos, aleluya, de la Pascua. Y una víspera del día de la Pascua, hermanos, aleluya, los corderos eran llevados al sacrificio. Y así estaba establecido en la palabra del Señor. Como cordero inmolado, fue llevado al matadero. Así lo declaró el profeta. Y se estaba cumpliendo la palabra. Es decir, todo lo que Jesús pasó, amén, en esta tierra, estaba ya declarado en la palabra de Dios. Y Él lo estaba haciendo por amor a usted y por amor a mí. Dígale que está a su lado: Dios te ama. Jesús da la última palabra: consumado es. Y dice que habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Así lo dice el escritor del libro de Juan. Inclinó su cabeza. Ya no había nada que hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué se podía hacer? Nada. Pero dice que el domingo por la mañana, creo que la hermana lo leyó al principio, dice, hermanos, aleluya, que Juan lo registra, que el primer día de la semana, amén, unas mujeres, ¿cuántos damos gracias al Señor por las mujeres? Fueron las primeras. ¿Siempre serán las primeras? No. Fueron al sepulcro. Amén. Que sí tienen más iniciativa, sí. Porque fue las que dijeron: preparemos aquí, vamos a ungir al Señor. Eso sí lo tiene. Pero que nosotros somos, ¿cuál es la palabra? ¿Algún varón? ¿Somos más qué? Nadie se atreve. ¿Qué somos? Más inteligente. Denle un aplauso al Señor. No hay forma de ganarle. Dice que por la mañana, hermanos, aleluya, fueron, amén. Y es cuando comienza aquella historia, porque la muerte del Señor Jesucristo, le dije ahora, Juan no hace muchas explicaciones sobre el padecimiento, pero Juan, hermanos, aleluya, sí hace algo, el aclarar que fue crucificado, pero que resucitó de entre los muertos. Porque cuando las mujeres llegan y la hermana lo leyó, se encuentran con alguien ahí, amén. ¿Por qué buscáis al que vive de entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Y la palabra de Dios dice que ellas fueron, le dieron aviso a los discípulos. Y los discípulos Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Llegan al sepulcro, entran al sepulcro, pero el cuerpo no está. Pero había algo que la palabra lo declara: el lienzo estaba ahí acomodado. Alabado sea el nombre del Señor. Algo significa esto. ¿Qué significa? Que cuando ellos fueran a decir: entramos al sepulcro y no estaba Jesús, había resucitado, alguien podía decir: no, ustedes se equivocaron de sepulcro, era otro, era el que estaba a la par. Pero ellos podían decir: no, nosotros estamos seguros que era el sepulcro de Jesús, ahí estaban sus lienzos, nosotros lo vimos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Señor quería dar la seguridad de que nadie pudiese, hermanos, aleluya, decir: Él no resucitó. Lo quisieron hacer. Pusieron a unos soldados a mentir: digan que se lo robaron. Y los soldados, hermano, alguien en estos días que hicimos una dinámica, alguien puso en lo que le hubiera gustado ser cuando si hubiera estado allá. Puso: yo hubiera querido ser uno de los soldados que cuidó la... Y yo dije: ay Dios, pues mintieron.
hasta el día de hoy, no ha habido una sola religión, una sola persona que pueda, amén, aleluya, competir con la declaración de Juan. Cristo resucitó. Y lo maravilloso, hermana Isabel, que para mí, para muchos de los que estamos aquí, yo no necesito haber estado allá para creer de que Él murió. Yo no estuve allá, pero yo no necesito haber estado allá para saber que la muerte no lo detuvo. Él resucitó. Yo no necesito haber estado allá para haberle visto las manos y decir, sí, yo creo, como le pasó a Pablo. Y el Señor comenzó a revelarse, no a uno, a dos, ni a tres, a muchos. Aquellos dos que iban camino a Emaús, amén, no pudieron, hermano, reconocer que estaban caminando con el Señor. No pudieron darse cuenta que Jesús era el que les hablaba. No lo conocemos. Comenzaron más bien a contarles la historia. No, es que aquí usted no se da cuenta que en la ciudad hay una revuelta porque a alguien crucificaron y dice que resucitó. Era él mismo. Y esos dos hombres no lo reconocieron. Llegó a aquel aposento donde estaban todos los discípulos. Sin abrir la puerta llegó. Ese día Pedro no fue al culto, porque hay quienes deciden dónde ir, a qué culto ir. El incrédulo Tomás, ese día no llegó al culto. Llega Jesús y se encuentra con 10, porque uno ya se había ahorcado y el incrédulo no llegó al culto. Eran 12, recuerden. ¿Habían cuántos ahí? 10. Se les presenta y no podían creer. Pero yo se los dije. Yo les aseguré que yo iba a resucitar. Yo les prometí que resucitaría. Y es, hermanos, aleluya, de eso, de que tenemos hoy que celebrar. ¿Cuántos decimos amén? Que la tumba no lo detuvo. Y les estaba diciendo de la muerte. Ustedes se pueden imaginar aquel día, aquel momento cuando Jesucristo se levanta de entre los muertos. La muerte queriendo detenerlo. La muerte, me imagino, no te levantas, como si ella tuviera poder. Me la imagino pararse en la puerta por dentro de la tumba. De aquí usted no sale. Como se paran a veces las mujeres cuando no salen, que no quieren que el esposo salga. De aquí no sale. Tuve que hacerlo así para que me entendiera. La muerte está ahí parada en la puerta. Y aquí no sale. Oh, mi alma te alaba. Cuando la muerte comienza a sentir que algo se está moviendo detrás. Era la piedra movida por el poder del Espíritu Santo. Y de repente, no fue ahí, pero de repente escuchó una voz que le dijo: ¿dónde, oh muerte? ¿Dónde, oh sepulcro? La muerte no lo pudo detener. La muerte no lo pudo detener. La tumba no lo pudo detener. Él salió vivo de aquel lugar. Esto no es ficticio, hermano. Esto no es ficticio. Lo que hoy estamos celebrando, esto no es un cuento ficticio. Es una realidad. Mi Cristo resucitó. Él vive. Él está vivo. Y Él está aquí. ¿Cuántos lo creemos? Porque, oh, mi alma te alaba. No hay nada que lo pueda detener. No hay fronteras. No hay barreras. No hay nada que lo detenga. Él vive. Él tiene el poder. Y Él lo declaró. Él lo declaró. Y me encanta, hermanos, aleluya, aquel momento que Juan, el escritor, estamos hablando de Juan, va a la isla de Patmos por causa del evangelio.
Qué lindo es padecer por causa del evangelio. Y lo llevan preso. Le estaban diciendo a Juan: no queremos volverlo a oír, no queremos volverlo a escuchar predicar. Usted nunca más va a abrir su boca para decir que Cristo vive. Usted nunca más va a poder levantar su voz y decir: mi Cristo está vivo. Él, dígalo. No, Juan, si usted sigue así, porque hay algo en esto, hermano. Cuando alguien decide servir a Dios, el diablo te va a quedar detener. Usted esté calladito, calladita. Es más, nadie sabe si es o no es. El diablo, tranquilo, el diablo no te va a volver ni a ver. Basta en que usted diga: no, me sacudo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo te ama. Alabaré, alabaré. El diablo dice: a ese la callo, a esa la voy a callar, a ese lo voy a detener, aleluya. Eso hace el diablo con los que están parados en la brecha. Y Juan era uno de ellos. Lo lindo de esto, hermanos, aleluya, es que Juan era uno de ellos. Y dijeron: lo callamos. Se lo llevan a la isla de Patmos. Y dice la Biblia, hermanos, aleluya, que en el libro de Apocalipsis, que está un domingo como hoy, solo en la isla de Patmos. Nadie estaba con él. Pero aleluya, según los estudiosos, la isla de Patmos estaba al frente de la iglesia donde él se congregó por muchos años. Ya, se levanta. Era el día del Señor. El día del Señor. No era el día de pasear. Y tampoco estaba en la isla de Patmos paseando. Estaba por la causa de Cristo. Él se levanta: hoy es el día del Señor. Es que qué lindo, hermanos, aleluya, es tener eso en su corazón. Que nadie tenga que estar: hermana, hoy es el día del Señor. Hermana, qué cosa más triste. Debe ser triste eso. Pero qué lindo cuando usted, aleluya, se levanta: alabanzas al Cordero. Oh, voy para la casa, hoy es el día del Señor. Y Juan era así. Nada lo había hecho cambiar. Y está en el día del Señor. Y él dice: wow. Pero como esa iglesia donde él se congregaba era de las que empezaban el culto y no sabían cuándo terminaban. Ahora es que nosotros le ponemos tiempo a los cultos. Pero en ese entonces no se sabía a qué horas se sabía a qué horas entraba. ¿Recuerda esos tiempos, hermano? Pero no se sabía a qué horas se terminaba. Como hoy entramos a las 10 y qué. Pero no, créame, no sabemos a qué horas vamos a salir. Si usted tiene... No, ya vi algunas caras. Algunas caras le pasó lo de Caín, se mudaron. Se pusieron así como tristes. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo cómo salgo? Y Juan se levanta: oh, mis hermanos están alabando a Dios. Allá deben de estar mis hermanos gozándose. Pero él solito se gozaba. Y comenzó a escuchar a la distancia. Eso me lo estoy imaginando. Amén. Comenzó a escuchar los cantos allá. Hoy estoy escuchando al pueblo alabando a Dios. Allá hay un pueblo que alaba a Dios y lo hace de corazón. No lo hace por hacerlo, lo hace porque ellos sienten el poder de Dios. Allá lo están adorando. Porque, hermanos, la iglesia tiene que darse a conocer que tenemos a un Dios que adoramos. A veces adoramos a Dios, hermanos, como con lástima. Y yo no sé, a Cristo no hay que tenerle lástima. Él es poderoso. Y Juan comienza a alabar a Dios. Y él se estremece: aleluya, gloria, santo. Solito. Pero él sabía que sus hermanos estaban allá alabando a Dios. Uy, ya debe estar predicando la palabra. Uy, si yo pudiera escuchar el mensaje.
Y dice que cuando Él está en ese gozo, porque todo aquel que alaba de corazón a Dios va a sentir su presencia. Aquel que tiene su corazón dispuesto a alabar a Dios va a sentir su presencia. Y Juan está allí, imaginémoslo, ahí en la playa. Oh, mi alma te alaba. Oh, gloria, santo, alabando a Dios. Y de repente levanta las manos. Una canción rápidamente de adoración. No. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Y él comienza a sentir una presencia que ya él había sentido cuando se recostaba al pecho del maestro. Él conocía también al Señor, que él dijo: aquí no puede haber a nadie más que el Señor. Y dice la palabra que él cayó postrado, porque todo aquel que sienta la presencia del Señor, todo aquel que siente la presencia del Señor va a caer postrado. Y Juan cae postrado, pero siguió adorando. Oh, mi alma te alaba. Sigue adorando su presencia. Allí solo, en su soledad, él siente aquella presencia en la cual dice la Biblia que aún la misma tierra tiembla ante su presencia. Y luego que está allí, aleluya, él escucha una voz que le dice: Juan. Oh, santo poder de Dios. Y yo te digo a ti en este momento: Dios te va a llamar por tu nombre. Dios te va a llamar por tu nombre. Tú que estás incrédula, tú que estás dudando, el Señor me dice que te diga que Él en este momento, en estos días, te va a llamar por tu nombre. Y que alabanzas al Cordero. Juan se pone de pie, vuelve a ver. Ahí está el Señor, hermano, pero él no lo ve como el crucificado. Él no lo ve con la corona de espinas. Él lo está viendo con un manto real. Que el Señor le dice: yo soy el que murió, pero vive. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y yo le agrego: yo soy el Rey de Reyes y Señor de señores. Juan tiene que haber brincado y decir: mi Cristo vive, mi Cristo está vivo, mi Cristo está aquí conmigo, no me ha dejado. ¿Y sabe qué le dice Dios? Prepárate. ¿Sabe qué le dice Dios? Juan, no he terminado contigo, no he terminado contigo, no he terminado contigo, todavía estoy pensando. Levante su mano un momento. Juan, yo resucité y estoy contigo. Juan, yo estoy vivo y nunca te he dejado. Permití que pasaras por todas estas situaciones porque todavía tengo un plan. Y vas a comenzar a escribir. Vas a escribir 7 cartas a las iglesias porque necesito que las iglesias cambien. Creen que viven pero están muertos. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Santa Cecilia de Heredia, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: lunes, culto de oración; miércoles, culto de enseñanza; y jueves, culto de caballeros y damas a las 7 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 5 p.m. Y los domingos con nuestros cultos evangelísticos a las 8 y a las 10:30 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados del Centro Comercial San Francisco de Heredia, 400 metros sur.
Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Hay muchos lugares que adoran la memoria de un mártir. Nosotros toda esta semana, hoy domingo, no estamos viendo a Jesús como un derrotado. Yo no lo veo como un pobrecito. Nosotros adoramos al Hijo de Dios victorioso. Venció a la muerte, resucitó por el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una esperanza viva. Celebramos a un Cristo vivo. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Nuestro Cristo vive. En lugar de ahondar los sufrimientos por los que Jesús pasó, Juan resalta lo importante. Jesús murió como rey, murió salvando al mundo, pero venció a la muerte al tercer día y está sentado a la diestra del Dios Padre. Aunque no lo he visto, yo sé que existe. Aunque no he visto sus manos y sus pies clavados, yo sé que Él existe. Nunca he visto esa cruz, pero yo sé que Él estuvo crucificado en ese madero. No he podido ver su sangre, pero yo sé que esa sangre tiene el poder para limpiar mis pecados. Aunque no he visto su cuerpo hecho una llaga, yo sé que por su llaga yo he sido sanado. ¿Puede usted declararlo en esta mañana? Aunque no le pueda ver, yo sé que está aquí. Yo sé que Él está en este lugar. Puedo sentir su presencia. Levanta tus manos, amada iglesia, y exaltemos al Señor, por favor. El mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, al cansado y al caído, y esas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó. Sí, Señor. Y yo sé Que mi Cristo vive. y yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé Dígalo. Cristo vive. Si Él Y yo vive, sé nosotros vivimos. Que mi Cristo vive. y yo sé Que mi Cristo vive. toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé Vamos a que mi decirlo. Cristo vive. Y yo sé que mi Cristo Abra su boca. Lo vive. vamos Y a yo declarar. sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Y yo Porque de tal manera sé que mi amó Dios al mundo,
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que mi Cristo vive. Yo lo sé. Yo sé Yo puedo que sentir. mi Cristo vive. Y yo lo sé. A mí no tienen que convencerme. Yo sé que vives. Prometiste estar conmigo todos los días de mi vida. Yo sé. Por eso, por todo lo que has hecho en mi vida, puedo levantar mis manos y decirte: Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Adiós, sea la gloria. Adiós, Sea la gloria. Adiós. Sea la gloria por lo que Él hizo en mí. ¿Y cómo he de expresar lo que ha hecho Dios por mí, y que sin merecer Él dio su sangre carmesí, y ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. y todo lo que soy y lo que anhelo ser, Dígalo. lo debo todo a Él. Dígalo. y a Dios sea la gloria. A Dios Sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. y con su sangre Él nos ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios será la gloria por lo que Él hizo en mí. Y con su sangre Señor, Él me ha salvado. oramos por aquellos que están enfermos. A través de tu llaga hay sanidad sobre los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús. Y por lo que Él Levante sus manos un momento. y por lo que Hay sanidad.